Allison se quedó completamente atónita con todo este calvario y hasta el día de hoy se pregunta cómo planeaba el señor Black sacarla de ahí y qué haría si lo consiguiera. Estaba de pie en una cornisa del 5º piso de un edificio, prometiendo que iba a saltar. Ariana no sabe cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero se alegra de haber ayudado a esas chicas, ya que solo Dios sabe qué querían hacerles. Pero a Betania aún se le acelera el corazón de pensar qué tenía planeado esa mujer para ella. Esa mujer y sus posibles compinches la habrían secuestrado. Sintió que su vida estaba amenazada. De hecho, uno de ellos asesinó a su novia 2 años después y murió en una persecución policial. Hoy volvemos con más historias aterradoras. Hola a todos y bienvenidos al podcast Paranormalmente Hablando. Hace tiempo que no estábamos los dos en un vídeo, pero hoy volvemos con estas historias. Hoy vamos a contar historias reales de encuentros aterradores con extraños. Como siempre, si no estás suscrito o suscríbete a este canal, suscríbete. Deja tu like si alguna de estas historias te gusta. Y sin nada más que decir, empezamos con las historias. La primera historia de hoy se titula El extraño señor Black. Hace 3 años y medio, en 2003, Allison, que es la protagonista de esta historia, era lo que podría llamarse la mano derecha de su jefe, que era el dueño del hotel donde trabajaba. Oficialmente, Allison era la jefa de limpieza, pero había empezado a formarse para gestionar todo el hotel, incluyendo la oficina, la recepción, la supervisión del personal y las tareas de mantenimiento menores, para que su jefe pudiera tomarse unas vacaciones. Era un pequeño hotel familiar de 50 habitaciones, a las afueras de una ciudad turística de la costa oeste de los Estados Unidos. La mayor parte del tiempo era bastante tranquilo y en la temporada vacacional se llenaba. Siempre había algunos clientes, como ocurre en cualquier hotel. Pero por muy intimidante que sonara la nueva responsabilidad, con solo 5 empleados más de los que ocuparse, a mediados de mayo todo fue muy sencillo. Llegó el día en el que el jefe se despidió y ahora Allison estaba a cargo del hotel. Estaba entusiasmada por mostrar de lo que era capaz de hacer. Se fue el viernes por la mañana y el resto del día transcurrió como un reloj, hasta alrededor de las 8:30 de esa noche. Hay que mencionar que Allison se quedaba durmiendo en un apartamento para empleados dentro de la propiedad, lo que le permitía ir y venir a la oficina para registrar a los huéspedes y atender cualquier tarea que necesitara su atención a cualquier hora del día. Dado que no era temporada vacacional, por las noches dejaban la puerta abierta, pero nadie se quedaba en recepción. En cualquier caso, un timbre sonaría y Allison podría ver a la persona por la cámara. En efecto, esa noche sonó el timbre. Ella miró su teléfono y en la recepción había un hombre mayor de unos 60 años mirando fijamente por la puerta buscando a alguien. Ella le habló por la cámara para avisarle que llegaría en 30 segundos y comenzó su camino hacia la oficina. Como hacía con todos los huéspedes, Allison conversó con este hombre mientras lo registraba, preguntándole brevemente sobre su viaje, recomendándole buenos restaurantes para ir a comer o qué lugares atractivos tenía la ciudad. Luego le enseñó cómo llegar a su habitación y mientras guardaba su tarjeta de crédito en la billetera, le agradeció su estancia y lo llamó señor Black. Él la miró, sonrió y le dijo que lo llamara Joe antes de salir de la oficina. Esa, sin embargo, era una confianza que Allison no estaba dispuesta a tomarse, así que simplemente le sonrió y le deseó una buena noche. Habían pasado menos de 30 minutos cuando recibió una llamada de la habitación 42, la habitación del señor Black. Él le dijo que le gustaría usar la lámpara del escritorio, pero que no tenía bombilla y que por favor le consiguiera una. Eso inmediatamente hizo saltar las alarmas de Allison porque ella misma había limpiado esa habitación y usó la lámpara del escritorio mientras limpiaba. Sin embargo, fingió normalidad y le dijo que llevaría una de las bombillas a su habitación de inmediato. El señor Black dijo que prefería ir a la oficina a buscarla. La oficina estaba adjunta al departamento donde ella se quedaba a dormir y tuvo un mal presentimiento solo de pensar que ese hombre se acercara demasiado al lugar donde ella dormía. Considerando que era la única empleada esa noche, que ese sujeto la arrinconara en la oficina no le parecía buena idea. Prefería llevar la bombilla a su habitación, ya que al menos desde ahí sus gritos de ayuda llegarían a otros huéspedes en caso de que algo pasara. No quería sonar exagerada, pero esa petición de la bombilla sonaba más bien como una excusa para tener que verse con ella. Así que cuando el señor Black insistió una segunda vez en que prefería ir a la oficina a buscarla, Allison le dijo que tendría que llevársela a ella porque su jefe la mataría si obligaba a un huésped a cambiar una bombilla. El señor Black dijo que lo entendía y eso la hizo respirar con más tranquilidad.
Fue corriendo a la oficina, sacó una bombilla de la gaveta y cuando alzó la mirada vio al señor Black parado en el umbral de la puerta de la oficina mirándola fijamente de la forma más inquietante posible. A Allison se le erizaron los pelos de la nuca y tuvo que hacer un esfuerzo para dejar de temblar, mientras él le decía: «Vine a ver por qué tardas tanto». Ella no había tardado ni un minuto en llegar a la oficina y coger la bombilla, así que ese comportamiento tan extraño la estaba poniendo todavía más nerviosa. Controló el tono de voz para no sonar asustada y le dijo que fueran a la habitación a cambiar la bombilla. Y entonces Allison se puso frente al señor Black esperando que le dejara pasar, pero él se mantuvo firme y le dijo que había olvidado firmar el recibo de la tarjeta de crédito y que fueran a comprobarlo. Ese sujeto estaba intentando entrar en la oficina con ella, pero ella se mantuvo firme en que debían salir a cambiar la bombilla y que al día siguiente ya revisarían lo que él quisiera. Durante un minuto él estuvo insistiendo en que debían revisarlo en ese momento, pero ella descartó la idea y lo convenció de ir a la habitación de una vez. El señor Black no hizo ningún intento por ocultar su frustración y le dio una patada al tope de la puerta que evitaba que se cerrara sin ayuda. Por suerte no consiguió quitarlo y ella tuvo oportunidad de gritarle al señor Black que se comportara. Ella no sabe de dónde sacó fuerzas para mantener ese tono de normalidad y con un toque suave pero firme de su antebrazo hizo que el hombre retrocediera para poder salir de la oficina. Al llegar a la habitación del señor Black y revisar la lámpara, Allison se dio cuenta de que no tenía bombilla. Instaló la que tenía en la mano, pero al darse la vuelta para irse, vio la bombilla original asomándose por debajo del cojín del sofá. El señor Black definitivamente estaba tramando algo, así que Allison aceleró el paso, no dijo nada y se largó de la habitación. Una vez en el pasillo se aseguró de que el señor Black no viera hacia dónde iba porque no quería que supiera cuál era la puerta de su apartamento de donde ella dormía. Media hora después el teléfono volvió a sonar. Por supuesto era el señor Black. Esta vez quería café extra para la mañana y un cambio de las fundas de la cama. Allison le explicó que no podía entrar al cuarto de suministros de limpieza porque la camarera se había llevado la llave a casa sin querer. Evidentemente eso era mentira porque no quería volver a la habitación de ese hombre. En ese momento ella ya estaba asustada. Llamó 2 veces más durante esa noche, pero hizo que las llamadas cayeran en el buzón de voz del hotel. Ella ni siquiera se molestó en revisarlo, lo que hizo que se ganara una queja en la página del hotel por mal servicio al cliente. Todo en su primera noche dirigiendo el lugar sola, pero la verdad es que Allison sabía que su jefe no se enfadaría después de saber toda la historia. La mañana siguiente empezó tan tranquila como siempre. Allison estaba haciendo una auditoría cuando el señor Black apareció en la puerta de la recepción. Esta vez ella no se asustó porque una de las empleadas domésticas había llegado y estaba preparando café en la cocina. Además había gente saliendo para hacer el checkout. El señor Black la invitó a desayunar con él, pero Allison, con el tono más amable que pudo, le explicó que estaba trabajando, pero le agradeció su oferta. Allison no estaba segura de qué pasó exactamente en las siguientes 2 horas porque estaba ocupada en recepción, pero en algún momento el coche del señor Black dejó de funcionar misteriosamente. Intentaba ir al pueblo de al lado, que es bastante más pequeño que la ciudad donde estaba el hotel, por una razón u otra. Ella no podía hacer nada al respecto, pero era en extremo irritante que ese hombre entrara y saliera de la recepción una y otra vez, diciendo insultos y otras barbaridades mientras se quejaba de su coche. Cuando estaba harta de esta situación, le dijo que podía intentar comprar un coche nuevo en el concesionario de segunda mano que quedaba a mitad de la calle. Él dijo que iría para allá, pero antes de salir le dijo a Allison: «Te vas a casar conmigo, ya verás, nos vamos a Las Vegas». Todo ello riendo y sonriendo, así que Allison también se rió porque no había otra forma de tomarse esto. O sea, esto es una completa locura, ¿eh? Sí, totalmente. Pasaron unas 5 horas y Allison recibió una llamada del concesionario. Desde ahí le preguntaban si el señor Black ya se había ido, porque resulta que había ido, le habían dado un coche para probar, dando una vuelta, y no había vuelto. O sea, que se había llevado el coche. Sí. Y qué loco. Sí. Y no sé si esto funcionará así en algún lado, que te dejen el coche para probarlo. Sí, dejarte ¿Sí? te dejan, pero normalmente suele ser o con un encargado al lado o solo, muy raro me parece, ¿no? Pero bueno, supongo que sí, que habrá sitios que sí. Porque claro, tienes que pensar que tienen tus datos, ¿sabes? Si los robas, sabes que has sido tú.
Bueno, Allison le dijo que al señor Black le quedaba una noche más en el hotel y este le contó que el señor Black había probado un coche y que debía haber vuelto hacía 30 minutos, pero que no había vuelto y no contestaba el teléfono. Y le preguntaron si podía revisar su habitación para ver si sus pertenencias seguían ahí. Allison accedió, abrió la puerta después de tocar varias veces y encontró la habitación completamente destrozada. Papeles por todas partes, basura en el suelo, cuadros desprendidos de las paredes, todo estaba roto como si hubiese usado un cuchillo contra el colchón incluso. Aparte de papeles, las únicas pertenencias personales eran un bañador y un par de calcetines. Y se preguntó, ¿valía la pena volver a por esto? Era obvio que no, así que le dijo al empleado del concesionario que estaba segura de que no volvería. Y les envió una foto del desastre en la habitación. Los del concesionario llamaron a la policía y después de un par de horas la policía llegó al hotel, con el señor Black con ellos. Como había pagado hasta el día siguiente, había decidido dejar sus cosas allí por si volvía de la comisaría ese mismo día, lo cual, sinceramente, Allison dudaba mucho. Mientras dejaban las maletas de ese sujeto en la recepción, uno de los oficiales, que casualmente era amigo del hermano de Allison, la saludó y le dijo: Allison, tienes que agradecer a Dios todas las noches que sigues viva, sana y salva. Ella le preguntó por qué y ahí fue cuando le contestó: este hombre, el señor Black, tenía la intención de llevarte con él esta noche a un lugar donde nunca te encontraríamos. Encontramos cinta en su maleta y además un diario donde escribió todo tipo de asquerosidades. No quiero asustarte, pero debes estar atenta a los locos que llegan a este hotel. Luego convenció a Allison de que llamara a su jefe y le contara toda la situación. Aunque ella no quería molestarlo durante las vacaciones, pero definitivamente era algo que tenía que hacer. También dijeron que patrullarían el hotel aproximadamente cada hora para ver cómo estaba, si liberaban al señor Black. Allison se quedó completamente atónita con todo este calvario y hasta el día de hoy se pregunta cómo planeaba el señor Black sacarla de ahí y qué haría si lo consiguiera. El amigo de su hermano le dijo luego que lo liberaron 24 horas después, por lo que ella estuvo alerta en todo momento, pero afortunadamente nunca lo volvió a ver y espera que continúe así. O sea, que intentaba... O sea, quería secuestrarla. Quería secuestrarla. Para matarla o lo que fuera. Qué fuerte. Sí. ¿Y cómo creéis que la sacaría de ahí? Durante la historia lo que me da la sensación es que él quería quedarse a solas con ella en la oficina, ¿no? Y probablemente llevaba algo con él que haría que fuera posible retenerla. ¿Tú crees que el primer intento de secuestro, o sea, la intención, fue cuando fue a cambiar la bombilla? Sí. Sí, ¿no? Sí, porque él como que no quería dejarla salir de la oficina, ¿sabes? Sí, sí. Yo lo que me pregunto siempre que escucho estas historias es, ¿esta gente va a cualquier sitio? O sea, los locos que quieren secuestrar y tal. Van a cualquier sitio y analizan a ver tú, y hasta que eligen una víctima y dicen, vale, pues te voy a secuestrar a ti. Supongo que sí. O sea, de repente, ¿no? Yo creo que improvisarán, ¿no? Porque ¿acaso conocía el señor Black a esta chica? No. Era la encargada del hotel. Sí, según lo que se cuenta en la historia, no hay indicios de que se hubieran visto antes. Pero supongo que este tipo de gente, de delincuentes, tienen un perfil de víctima, ¿no? Y él ya iba con la intención de esta noche voy a secuestrar a alguien. Supongo que la vio ella y era como su perfil. ¿Te imaginas que tú hayas sido víctima? O sea, víctima no, posible víctima de alguna persona. Que alguien me tuviera fichada, ¿no? Exacto. ¿Quieres decir? Sí. Es aterrador pensarlo, miedo, ¿eh? Sí. Y luego nunca lo has sabido, ¿sabes? Porque como no ha pasado nada. Sí. Sí, es miedo. Es aterrador, la verdad. La segunda historia se llama La manipulación de Gen. Antonio es el protagonista de este relato y antes de comenzar necesita contextualizar un poco todo lo que pasó antes de que las cosas se salieran de control. El 10 de marzo, un buen amigo suyo atentó contra su vida. Antonio estuvo allí con los oficiales y algunos amigos cercanos que también se presentaron ese día. Cuenta que fue un golpe muy duro para él y para muchos otros que lo querían y todavía le afecta a día de hoy. También cabe aclarar que él va a omitir la parte sexual de la relación, aunque cabe mencionar que fue una experiencia tan extraña que realmente le hizo perder el deseo sexual. Pasaron los meses después de la muerte de su amigo y a inicios de noviembre, Antonio salió con una chica llamada Zen, que estudiaba en la universidad y era amiga de algunos amigos suyos. O sea, era una amiga en común. Cuenta que era una chica realmente del montón, ¿no? Común, pero con aspectos muy negativos en su personalidad. Era, por así decirlo, la típica chica blanca, ruidosa, sin gracia y siempre en TikTok, intentando hacer esos bailes y volverse famosa de la manera más sencilla posible.
aceptando los trends más polémicos con tal de ganar algo de visibilidad en redes sociales. Ella era una red flag enorme, pero Antonio decidió ignorarlo y darle una oportunidad. Llegó el día de su primera cita y fueron al partido de fútbol americano de la universidad donde estudiaban. La primera cosa extraña que sucedió fue que Gen no quiso quedar con Antonio en el puesto de comida fuera del estadio porque él la intimidaba de verdad, por alguna razón, aunque Antonio se describe como el sujeto más pacífico e inofensivo que existe. Al ser tan grande, casi 2 metros, aprendió a actuar de la forma más gentil posible para no asustar a las personas, pero al parecer nada de eso había servido con ella. Terminaron encontrándose directamente en los asientos que habían comprado por adelantado, pero ni bien verse, ella quiso estar pegada a él el resto del partido. Ese día se comportó de forma muy errática, al principio fría y distante, como si se estuviera arrepintiendo de la cita, pero luego de repente se puso pegajosa y dulce. Más tarde esa noche cuando se despidieron, volvió a ser la misma chica distante del principio. Antonio le escribió un mensaje y ella, en lugar de conversar de algo agradable, lo presionó para que le contara lo que había pasado con su amigo loco que se mató y cómo se había sentido al respecto. En resumen, ella tenía cero empatía y cero tacto. Normalmente, Antonio es un sujeto bastante abierto con sus sentimientos y no teme mostrarse vulnerable, pero acababa de conocer a esa chica y sinceramente no sabía qué pensar de ella. Después de pensarlo detenidamente, él aceptó contarle lo que había pasado y contarle lo mal que se sintió. Más tarde esa noche, ella empezó a decir que nadie la echaría de menos a ella si no estaba, como haciéndose la víctima, ¿no? Antonio cree que no hace falta decir que era un tema que a él le resultaba particularmente doloroso en ese momento, así que no supo bien cómo reaccionar mientras la ansiedad lo invadía. Él se preguntaba qué estaba pretendiendo ella al decir todas estas cosas. Al final intentó ser empático, intentó decirle que la gente la necesitaba y pronto, como respuesta de pánico, le dijo que lo quería, mientras su comportamiento se intensificaba. Creo que esto es la mayor red flag de todas. Decirle que le quiere la primera cita. Sin apenas conocerle, ¿no? Esa fue la segunda señal de alerta que Antonio notó, pero en realidad hubiera preferido dejar de hablarle después de ese partido de fútbol. Pero ahora que creía que esa chica tenía tendencias suicidas, se mantuvo firme, como si él pudiera ayudarla de alguna manera. Correspondió ese te quiero con la mayor naturalidad posible y cometió el error de fingir que le gustaba durante unas semanas más. Se acercaba la fiesta de bienvenida de la universidad, así que decidió invitarla. Sin embargo, todos los planes casi se acabaron cuando salió corriendo de casa en plena noche y su amiga le escribió a Antonio diciendo que Gen estaba de pie en una cornisa del 5º piso de un edificio prometiendo que iba a saltar. La cosa se puso fea. Antonio estaba furioso y la llamó por teléfono para gritarle que dejara de ser tan estúpida y que se quitara de ahí. Nadie había llamado a la policía y cuando Antonio llegó al lugar solo había curiosos y ella amenazando con saltar. La rabia y el miedo desbordaban a Antonio, como si de alguna manera lo que le pasó a su amigo se estuviera repitiendo. Empezó a llorar y quedó paralizado mientras le gritaba a Gen que simplemente no saltara y se fuera con él a casa. De alguna manera, esa petición logró convencerla de desistir. Él subió y bajó a rastras a esa chica de 1,57 m y la metió en su coche. En ese momento pasó de estar triste e histérica a estar enfadada, haciendo un berrinche en el coche de Antonio mientras pateaba el tablero. Al final la dejó en su casa, luego de que ella le jurara que no haría nada extraño esa noche. Más tarde, Antonio hablaba con su madre muy angustiado. Le decía que quería terminar con Gen, con esa especie de relación que había comenzado semanas atrás, y casi lo hizo. Pero le aterraba la idea de que si lo hacía, ella acabara muerta y fuera su culpa. Gen no salía de su cabeza, se preocupaba constantemente por ella y encima sus amigas también lo perseguían y no dejaban de tocar temas sensibles para generar más atención y drama, que devoraban como una manada de leones. Al final la tensión fue insoportable y Antonio rompió con ella. No sabe cómo, pero descubrió que era el momento adecuado y se armó de valor para hacerlo. Por una vez, volvió a ser feliz ya que estaba libre de esa presión y esas sensaciones tan intensas, pero Gen no. Antonio se sintió poderoso y en control de sus acciones de nuevo, y simplemente se defendió cuando Gen intentó acusarlo de ser adicto al sexo y abusador, lo cual estaba muy lejos de ser cierto, y mucha gente pudo confirmarlo. De hecho, en un momento de libertad, Antonio le dijo lo manipuladora que era y lo hipócrita que eran sus amigas. Pocos días después de la ruptura, cuando Gen volvió a buscarlo, discutieron y él le dijo lo delirante que era su realidad, lo cual coincidió con
un conflicto secundario que ella tenía con otro sujeto llamado Carl. Resultó que ella y Carl no solo habían estado manipulando a Antonio y a su grupo de amigos, convenciéndolos de salir e ir a sitios que realmente no les interesaban, sino que también tenían una aventura y se acostaban mientras Gen y Antonio salían. Al final, tanto Antonio como sus amigos decidieron cortar por completo con esa gente y Carl desapareció de sus vidas, pero Gen no. Ella continuó enviando a sus seguidores tras ellos, es decir, tras Antonio y sus amigos, para acosarlos. Aquí dice que si nos preguntamos quiénes eran estos seguidores, no eran más que un montón de gente manipulada que creía ciegamente que Gen fue víctima de acoso y abuso por parte de Antonio y los demás. Y por supuesto, Antonio era el objetivo principal, pero todo escaló de forma muy rápida y violenta, tanto así que su amiga Stephanie recibió una paliza debido a que era la única chica en el grupo de amigos. Antonio se hartó y le contó al decano de la facultad sobre cada incidente con la esperanza de que la universidad tomara medidas. Les dijo que querían a Gen y a sus seguidores locos lejos de sus amigos y de él, porque aquello se había convertido en acoso y estaba empeorando cada vez más. Con el tema de seguidores, supongo que era gente de la universidad, ¿no? Sí, o gente conocida, o seguidores en O general. sea, me está dando toda la sensación, por cómo es Gen, que tenía un pequeño culto en la universidad, ¿sabes? La verdad que ese tema es un poco, no sé cómo describirlo, pero el fanatismo que existe en muchas comunidades es un poco no sano, ¿sabes? Y yo opino que en las redes sociales no tienes que creerte nada, porque mira, en este caso ella la veían como la buena y él como el acosador, pero no, era todo lo contrario. Sí. O al menos según cuenta Antonio, seguramente sea la realidad, ¿no? Sí. Entonces sí que creo que en las redes sociales nunca hay que creerte nada. No. O si te crees algo que no sea del todo, que sea a medias, ¿sabes? Sí. Siempre con la mentalidad de puede ser cierto o puede no serlo, ¿sabes? Exacto. Normalmente la gente que denuncia algo en redes sociales, en un vídeo, ¿sabes? Está súper bien cuando se aportan pruebas, porque cuántas veces por redes sociales gente ha fingido enfermedades y de todo. Sí, total. Y de hecho, hace no mucho, creo que lo vimos juntos, de un chico que era streamer, que estaba en silla de ruedas, ¿no? Creo que lo vimos. Y en un stream, él creía que había apagado el stream y de repente se ve cómo se levanta de la silla de ruedas. Y todo el mundo pensaba que era una persona que no podía andar, pero solo lo hacía para ganar seguidores y dinero. Sí. Y así con todo, por eso nunca hay que creerse lo que ves en redes sociales. No. Bueno, volvemos a la historia y cuenta que este acoso pasó de insultos por mensajes directos de Instagram a golpear a Stephanie y seguirlos a casa gritando insultos. Como puedes imaginar, la institución no hizo absolutamente nada. Típico, exacto. Y si no hacen nada cuando las chicas son acosadas, él escribe que qué iban a hacer por un hombre. Antonio recuerda el tono tranquilo y casi sarcástico del decano mientras le decía que de seguro Gen solo estaba intentando recapturar su atención para volver con él y que seguramente todo se podría resolver en una charla en la cafetería. Antonio intentó seguir ese consejo, pero fue imposible dialogar con esa gente. Al final, el grupo de amigos de Antonio y él optaron por bloquear a cualquier acosador y siempre moverse en grupo para evitar el acoso. Poco tiempo después llegó la cuarentena y las cosas se pusieron feas. El acoso volvió a aumentar cuando supieron que Antonio fue a hablar con el decano. ¿Quién se lo dijo? Sigue siendo un misterio, pero era de suponerse que una Gen errática, encerrada en su casa sin nada que hacer, reforzaría sus esfuerzos para molestar a Antonio, incluso a costa de su propia reputación. Al poco tiempo de estar encerrados, Antonio comenzó a recibir desde perfiles anónimos fotos y capturas de los FaceTime y el sexting explícito que tenían Gen y Carl. Antonio estaba disgustado, no porque tuviera celos reales, sino porque se sintió utilizado como el soporte emocional de una manipuladora egoísta. Sin embargo, las cosas se calmaron a medida que se acercaba el año del fallecimiento del amigo de Antonio, y él esperaba que eso significara que había llegado al final de todo ese caos. O sea, con lo del año se refiere al aniversario, ¿no? Pero seguro que no fue así. Una noche, sobre las 2 de la madrugada, Antonio recibió un mensaje de un número desconocido diciéndole que era una persona repugnante y con aspecto desagradable. Él preguntó quién era, aunque en el fondo lo sabía. Lo volvieron a insultar y él admite que cayó en su juego, porque no pudo soportar las ganas de contestarle que sabía que era ella y
que no le importaban sus tonterías. Volvió a preguntar quién era y le contestó: alguien que te odia. Lo que siguió después de eso fue una serie de mensajes erráticos donde Gen, porque sí era obvio que era Gen o alguien enviado por ella, despotricaba contra Antonio, acusándolo de golpearla, usarla, denigrarla y todo tipo de maltratos físicos y psicológicos. Nada de eso tenía sentido y él comenzaba a tener mucho miedo, ya que por ese entonces, una simple denuncia, aunque fuera falsa y sin pruebas, podría arruinarte completamente. Además, el comportamiento errático de Gen era aterrador y preocupante, considerando todo lo que había hecho anteriormente. Antonio tenía miedo de que un día lo buscara y le hiciera algo estando desprevenido. Y en efecto, pronto todo empeoró. Ese y otros números anónimos empezaron a asediar a Antonio diciéndole su dirección por mensaje y amenazándolo con ir a darle una visita para darle una paliza. Él, que estaba pasando la cuarentena solo en su departamento junto a la universidad, empezó a dormir con un bate bajo la cama, esperando que en cualquier momento le rompieran la ventana unos asaltantes enviados por Gen. En una ocasión incluso le escribieron: ese pijama rojo se ve realmente patético. El pantalón de pijama que tenía Antonio era rojo en ese momento, así que era obvio que lo estaban vigilando. Cerró todas las cortinas y tomó su bate para revisar con cuidado por la ventana, esperando ver a alguien en la calle, pero estaba completamente oscuro. Lo único que podía hacer entonces era llamar a la policía. 2 coches aparecieron en la casa unos minutos después. Encontraron huellas en el patio trasero del edificio donde vivía Antonio y huellas en la cornisa frente a su ventana del primer piso, pero no había nadie en los alrededores. Antonio le enseñó los mensajes a los policías y le preguntaron si sabía quién era la persona que lo amenazaba. Él cuenta que era obvio que era Gen. Los oficiales se quedaron 1 hora mientras Antonio les contaba los detalles y mientras esto pasaba, él recibió otro mensaje diciendo: qué aburrido eres llamando a la policía. Los oficiales vigilaron con cuidado la calle el resto de la noche, pero no sucedió nada más. En ese entonces Antonio decidió compartir este relato para poder desahogarse y con la esperanza de que ver a la policía hiciera a Gen desistir del acoso. Por desgracia, ese no fue el caso y el acoso siguió un poco más. Aquí termina su historia, pero hizo una actualización en la que cuenta que una noche, un par de semanas después, la amiga de Antonio, Stephanie, recibió una llamada de Gen en un tono muy cordial. Fue muy interesante, por así decirlo, ya que Gen, luego de fingir amabilidad, comenzó a contarle que tuvo sexo con su novio, es decir, con el novio de Stephanie, en el coche y luego en el departamento. Stephanie respondió con sarcasmo: qué bueno saberlo, antes de colgarle la llamada. Más tarde recibió un mensaje de voz por WhatsApp desde un número anónimo diciéndole que era una gorda asquerosa y que la mataría. Otro amigo de Antonio también recibió llamadas y mensajes con amenazas vacías. De nuevo informaron de todo esto, ya no al decano de la facultad sino a la dirección de la universidad, y ellos sí se tomaron un poco más en serio toda esta situación y dijeron que la investigarían con profundidad. Durante ese periodo de investigación sucedieron más cosas. Antonio recibió más de 20 llamadas de Instagram, más de 10 llamadas telefónicas, además de 5 mensajes de voz de Gen, haciendo amenazas hostiles. Y esto le sirvió como más pruebas que claramente llevaron a la dirección de la escuela. Antonio y sus amigos decidieron ir a la policía a presentar cargos de acoso y al parecer una notificación de la universidad hizo que Gen se atemorizara y detuviera su acoso. Sin embargo, Antonio termina su actualización explicando que no dejará que el caso se enfríe y ella vuelva a sentirse valiente. No permitirán que lo sigan molestando. Vale, y aquí termina la historia. Y no sé a ti, pero ya a mí solo de contártela, ya todo este acoso que recibió me ha resultado súper pesado. No me quiero imaginar vivirlo, ¿sabes? Realmente. Encima es que da la sensación de que fue durante tiempo y tiempo. Sí, y como siempre... Es que ya ni me sorprende, porque ya hemos leído tantas historias así. Como siempre, los responsables no hacen nada. Ya, y fíjate que en el momento que hacen algo, paró. Ya. Si lo hubieran parado desde el principio... Totalmente. Porque aquí ya había involucradas amenazas de muerte. Sí, sí. Una locura. Gen, estás loca. Sí, estaba completamente loca. La siguiente historia se titula Vinieron a mi puerta para escapar. Esto sucedió tan solo 1 hora antes de ser publicado en Reddit y fue uno de los encuentros más extraños que ha
tenido su protagonista, Ariana. Ariana tiene 22 años y estaba con su familia sentada en la sala viendo la televisión después de cenar. De repente llamaron a la puerta y como ella era la que estaba más cerca, fue a abrir. De inmediato vio 3 adolescentes de 15 o 16 años, como mucho, paradas en el porche de la casa. Ella no las conocía, pero las chicas actuaron como que sí y las saludaron con un nombre falso, antes de que una de ellas susurrara: por favor, alguien nos persigue y tenemos que aparentar que te conocemos. Ariana debe admitir que no era la persona más precavida del mundo y cuando vio a estas 3 chicas nerviosas, fingiendo en su puerta que la conocían, temió que alguien que les quería hacer daño las alcanzara. Por eso les dijo que entraran para resguardarlas. Esto, ¿sabes? Me está viniendo a la cabeza típica peli que vienen a medianoche a picar a la casa y en verdad son los malos los que pican, ¿sabes? Sí, que estaban fingiendo, sí. Pero bueno, los adolescentes le dieron las gracias y en el pequeño pasillo del recibidor le explicaron que eran 3 chicos que las habían estado siguiendo desde la gasolinera donde ellas habían ido a comprar unos refrescos. Más o menos a mitad de camino de regreso empezaron a gritarles que se detuvieran y ellas entraron en pánico y empezaron a correr. De repente, mientras le contaban esto, se escuchó el ruido de unas voces afuera de casa. Ariana abrió un poco la puerta y vio que había 3 chicos de unos 18 años caminando por el medio de la calle y cuando la vieron le gritaron: «¿Verónica, eres tú?». Ariana no respondió, pero metió su cabeza en la casa y preguntó si alguna de ellas se llamaba Ariana y ninguna de ellas tenía ese nombre. Ni siquiera sabían quiénes eran esos chicos. Para ese momento el padre de Ariana ya se había dado cuenta de la situación, así que salió a decirles a estos chicos que se fueran de ahí. Cualquiera hubiese pensado que al ver a un hombre mayor dándoles una orden tan directa, los chicos entenderían que tenían que irse, pero en lugar de esto se volvieron insolentes e insultaron al padre de Ariana, diciéndole que se metiera en sus asuntos. La madre decidió llamar a la policía en ese momento, mientras los chicos seguían dando vueltas por la calle. Después de unos 2 o 3 minutos buscando, se perdieron de vista, pero volvieron a aparecer unos minutos más tarde, gritando nombres de chicas al azar y riéndose como unos idiotas. En ese momento Ariana perdió la paciencia, salió de la casa y les dijo que se fueran de ahí, pero de nuevo en lugar de irse discutieron con ella y con su padre porque no se irían sin sus amigas, según ellos. Para ese momento ya varios vecinos habían escuchado el alboroto y salieron a ver qué pasaba. También se escuchó el sonido de una sirena a lo lejos y la amenaza de la policía y de 3 hombres adultos alrededor fue suficiente para disuadirlos y hacer que salieran corriendo calle arriba. Luego llevaron a las 3 adolescentes a una de sus casas para que pudieran evadir a los chicos y regresar sanas y salvas. Los oficiales les aseguraron que vigilarían la zona por si volvían, pero que no había mucho que hacer en ese caso, ya que ser 3 chicos jóvenes groseros o escalofriantes no era un crimen penado por la ley. Ariana no sabe cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero se alegra de haber ayudado a esas chicas, ya que solo Dios sabe qué querían hacerles. Y esta historia termina aquí. Es breve, pero es escalofriante, ¿sabes? Porque suerte que estas chicas tocaron a la casa correcta, donde las dejaron entrar enseguida. No sé, yo creo que ella, al ser una chica también, se sintió identificada, ¿no? De si me pasara a mí, claro, me gustaría que me ayudaran, ¿no? Y dijo, pues exacto. Venga. Pero no sé, yo creo que estos eran los típicos chicos tontos y locos, ¿no? Que iban acosando a las tías me da la sensación de que se divertían haciéndolo. Sí. ¿Sabes? No era... No sé... Porque ha dicho que era de la universidad, ¿no? Pero claro, luego iban diciendo nombres random que ni se llamaban así ni nada, ¿sabes? Sí. No sé. Pues la siguiente historia se titula Policía encubierta. Aunque fue un momento rápido, Bethania es consciente de que una decisión mal tomada de su parte podría haber cambiado su vida para siempre, al punto de que podría no estar aquí para contar lo que pasó. Era 31 de octubre y por ese entonces ella tenía 13 años recién cumplidos. Esa tarde estaba en el centro comercial con sus padres. Habían ido a ver una película de terror en el cine y ahora paseaban viendo tiendas. En un momento dado, Bethania se antojó de irse sola por un rato a pasear y sus padres estuvieron de acuerdo, pero le pidieron que se mantuviera atenta a su teléfono y que los llamara si pasaba algo. Bethania calcula que pasaron unos 15 minutos cuando, de pronto, alguien le tomó por la muñeca. Ella se volteó pensando que era uno de sus padres, pero en su lugar vio a una señora de unos 40 años, con el cabello rubio y ropa informal agarrándola con firmeza. Con un tono autoritario le dijo que era policía encubierta y que ella era sospechosa de robar en una tienda. Como era joven y algo ingenua, Bethania no pensó que fuera una mentira, y ni por un segundo se le pasó por la mente pedirle su identificación o cuestionar la manera poco profesional en que esta mujer la estaba deteniendo. En cambio, se asustó pensando que la habían confundido con una ladrona.
La mujer le pidió revisar el bolso que llevaba a la espalda y Betania la dejó, insistiendo en que no había robado nada. Luego le preguntó cuántos años tenía y con quién estaba, y cuando escuchó que estaba con sus padres, le preguntó algo que todavía le da escalofríos a Betania. ¿Tus padres esperan que vayas a casa con ellos esta noche? Betania le dijo que sí, obviamente. De hecho, esperaban que se fuera con ellos del centro comercial. Entonces la mujer insistió en que Betania tenía que seguirla para averiguar qué había pasado con el robo. Ella, pensando que hacía lo correcto, obedeció, hasta que se dio cuenta de que la estaba guiando hasta la salida. Algo dentro de Betania hizo clic y dejó de caminar. La mujer se dio cuenta y justo iba a confrontarla para que la siguiera de nuevo cuando, por un milagro, sus padres salieron de una tienda y vieron la escena. Le preguntaron de inmediato qué pasaba y por qué caminaba con esa desconocida, y Betania les explicó nerviosa lo que ocurría. En ese momento, la mujer tomó su teléfono y habló con alguien más, o más bien fingió que hablaba con alguien, diciendo cosas como ¿no es la chica indicada? Luego colgó y dijo lo siento, me equivoqué de persona, y se fue de golpe, sin dar más explicaciones y fingiendo que todo había sido algo normal. El padre de Betania quiso seguirla, pero ella se perdió entre la gente que entraba y salía del centro comercial. Cuenta que luego de analizar un poco la situación, los padres de Betania y ella caminaron hasta el centro de atención al público del centro comercial y se quejaron del trato de una supuesta policía encubierta que le había dado a su hija. Pero de inmediato les aseguraron que ese centro comercial no tenía ni guardias ni policías encubiertos. Denunciaron el suceso a la policía real y los oficiales tuvieron claro que aquello había sido un intento de secuestro. Revisaron las cámaras de seguridad y todo el asunto se alargó, pero, lamentándolo mucho, en las cámaras de seguridad no se podía ver bien el rostro de la mujer. Al menos todo salió bien para Betania y su familia, porque se encontraron cerca de la salida. Pero a Betania aún se le acelera el corazón de pensar qué tenía planeado esa mujer para ella. Por eso cada día agradece su buena suerte, su instinto a la hora de detenerse y la velocidad de sus padres, puesto que si algo hubiese fallado, esa mujer y sus posibles compinches la habrían secuestrado. Así termina esta historia y yo creo que en su situación me habría pasado lo mismo o peor, porque yo con 13 años era muy ingenuo, ¿sabes? Y bueno, a ver, seguramente no me habría ido con una mujer, ¿no? Pero sí que me habría engañado al principio de soy policía, soy no sé qué. Qué miedo pensar en estas situaciones porque es así, si te lo crees, porque evidentemente tienes una edad, ¿sabes? En la que seguramente no has desarrollado esa precaución, esa desconfianza, ¿sabes? Hay hasta una edad en la que no crees que te pueda pasar nada. Literalmente podría haber sido secuestrada, ¿sabes? Estuvo a punto de ser secuestrada. Por eso siempre hay que enseñar a los hijos o a los hermanos pequeños o sobrinos, lo que sea. Nunca, nunca, nunca te vayas con alguien que no sea tu padre, tu madre o tu tía o tu tío o un familiar en general, ¿no? Sí. Porque... Y nunca creerse a nadie, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hermana y yo, sí que de pequeñas mi madre nos metió mucho en la cabeza, no confiar en nadie, pero en nadie. Y recuerdo muchas veces que mi hermana y yo estábamos solas en casa y picaban a la puerta y íbamos a mirar por la mirilla, pero teníamos clarísimo que no íbamos a abrir. Y recuerdo una vez en particular que era un hombre en trajeado, con su maletín, tal, que nos dio toda la impresión de que era un compañero de trabajo de mi padre, ¿sabes? Pero no, dijimos, no vamos a abrir de ninguna manera. Y luego ya la historia que he contado muchas veces de que yo no abría la policía. Yeah. No abría la policía y dijimos, no sabemos si estáis disfrazados. Hombre, yo creo que hiciste bien, ¿sabes? Lo que sí que es verdad que si tú ves que, bueno, hay un coche policía, ¿no? Sí, eso lo vimos luego. Ahí ya decides decir, vale, es la policía de verdad, ¿sabes? Pero si de repente te viene alguien, oye... Porque a mí, por ejemplo, una vez yo estaba, cuando iba a clase, estaba en el recreo y en el recreo siempre nos íbamos a la calle, al lado del instituto, y estábamos ahí los compañeros hablando tranquilamente. Y yo recuerdo que yo estaba de espaldas cuando de repente aparece un tío, un hombre por detrás, viene, policía secreta. ¿Sabes? Me giro y digo, ¿qué? Y sí, era la policía porque rápidamente nos sacó su ¿cómo se llama? Su placa, ¿no? Sí. Su identificación. Pero claro, imagínate que no lo fuera, ¿sabes? Tal cual. Imagínate que no y de repente, yo qué sé, o te quiere robar o no sé, cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, la moraleja de esta historia es que enseñad a vuestros
familiares pequeños sobre todo, que nunca se vayan con gente que no conocen. Por mucho que le diga, soy policía, soy, yo qué sé, el presidente, me da igual, ¿sabes? Cualquier cosa. Aunque sea policía, no te va a pasar nada por tener 12 años y salir corriendo. Sí. No te van a meter en prisión, ¿sabes? O sea, lo peor que puede pasar que es... Sí. No, y lo mejor es que siempre diga, enseñarles de, vale, pues eres policía de verdad, me lo demuestras, pero espera, voy a llamar a mis padres. Claro, ¿sabes? Voy a llamar a mis padres, pero yo soy menor de edad y aquí tienen que estar presentes mis padres para acompañarme a tal contigo. Además, en esta situación, en esta historia en específico, sus padres estaban ahí al lado y tenía el teléfono. Sí. Los padres le dijeron, estate atenta al teléfono porque te llamemos o si nos llamas, ¿sabes? En vez de irse. Sí, y es más peligroso cuando... bueno, es peligroso de todas las maneras, ¿no? Pero cuando es una mujer, ¿sabes? Ya. A veces a las chicas, o sea... saben que tiene que ser una mujer porque a las chicas se nos puede hacer más familiar o más cercano, ¿sabes? Te fías más de una mujer que de un hombre. Claro. Totalmente. Bueno, supongo que depende de quién, pero normalmente, ¿sabes? Se te hace como más cercano, como... O sea, cuando eres pequeña, una mujer se te hace como la figura parecida a tu madre. A tu madre, sí. Una figura protectora o así. En fin, menos mal que no le salió bien. Sí. La siguiente historia se titula Sonrisa ingenua. Kayla, la protagonista, necesita dar un poco de contexto antes de explicarnos qué fue lo que pasó. Para empezar, ella creció en una zona sombría de la ciudad, con mucha delincuencia y problemas. Por eso rara vez salía de casa después de las 7 o 8 de la tarde, ya que se consideraba peligroso. Pasaron los años y al empezar el instituto, Kayla adoptó un perro policía retirado llamado Leo. Al igual que cualquier otro perro, su carácter dependía en gran medida de cómo lo cuidaran, y Leo no fue la excepción. Era un pastor alemán muy grande y fuerte, pero también era un gigante gentil, que amaba a todos y a todo. Recibió formación en protección hasta que se retiró y se unió a la familia de Kayla. Ahora sí, volvemos a la historia. En ese momento Kayla medía 1,55 m. Era una mujer bajita, rubia y muy consciente de su atractivo y de que a veces podía llamar la atención de personas indeseables. Pero al tener un perro grande y protector, finalmente se sintió segura caminando sola. Por eso, una noche cualquiera del mes de mayo, pocos meses después de adoptar a Leo, se propuso dar un paseo más largo, ya que Leo también necesitaba hacer un poco de ejercicio. Kayla decidió ir a caminar por el bosque que bordeaba cerca de su casa. De día era un lugar agradable, con senderos de grava y varios lugares para sentarse. También había un pequeño lago alrededor del cual la gente solía trotar. Por las noches el lugar se quedaba un poco solitario y se volvía algo aterrador porque tenía poca luz, pero esa noche Kayla no sentía nada de miedo. Empezó a trotar mientras Leo tiraba de su correa, siguiendo un sendero de grava parcialmente iluminado. Eran alrededor de las 11 de la noche y estaba bastante oscuro, y mientras caminaban, Kayla se dio cuenta de que realmente no había nadie más alrededor. Ella y Leo caminaron unos 15 minutos más antes de que un hombre apareciera detrás de ellos. Leo fue el primero en notarlo y, como buen pastor alemán entrenado, detuvo su trote en seco y se le quedó mirando fijamente al sujeto. Kayla se quedó mirando a ese hombre mientras Leo apuntaba hacia él como si fuera una flecha y como si estuviera esperando que Kayla le diera la orden de atacar. Sin embargo, Kayla no estaba dispuesta a dejar que eso pasara y aceleró el paso sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Leo, que antes caminaba olfateando todo lo que veía, empezó a avanzar sin despegarse de la pierna de Kayla. Ella, mientras tanto, empezó a girar en cada esquina que podía para no perder de vista a ese hombre. Él no dejaba de seguirla, aunque empezaron a dar vueltas alrededor del lago. Se acercaba cada vez más a ellos y Kayla solo podía preguntarse si ese sujeto no le tenía miedo a su perro. Cuando dieron la tercera vuelta al lago, Kayla confirmó que ese hombre los estaba siguiendo, así que ahí ella recordó algo que una vez le dijo su padre: nunca dejes que alguien te siga, ya que eres más vulnerable por detrás. Si te encuentras en una situación en la que puedes obligar a tu perseguidor a pasar de largo, hazlo. En ese momento esa movida era bastante peligrosa, ya que no había testigos ni nadie más salvo ellos dos y Leo. Pero a Kayla no se le ocurrió nada mejor. Se detuvo en seco y agarró la correa de Leo con firmeza un segundo antes de comenzar a estirar, como si en ningún momento ella hubiese dejado de hacer ejercicio. En ese momento Leo se alteró al ver que el sujeto acortaba la distancia y Kayla siguió fingiendo. Agarró la correa de Leo, miró al hombre a los ojos antes de decirle con el tono más ingenuo posible: disculpe, a mi perro no le gusta la gente y no puedo contenerlo cuando se lanza. En ese instante Leo hizo su parte, soltando el gruñido más intimidante que pudo y mostrando los dientes. El sujeto que la había estado siguiendo se detuvo en seco al ver cómo Leo, que parecía un perrito feliz, olfateándolo todo, ahora parecía un monstruo dispuesto a arrancarle la pierna en cuanto le dieran la orden.
orden. Esta imagen y la sonrisa ingenua de Kayla terminaron de disuadirlo, ya que frunció el ceño y se dio la vuelta sin decir una palabra. Luego se alejó por un sendero que se adentraba en el bosque. En cuanto lo perdió de vista, Kayla llamó a sus padres y les pidió que la esperaran en la entrada del bosque, ya que temió que ese sujeto pudiera emboscarla en cualquier parte del sendero mientras volvía a casa. El padre de Kayla, que era un veterano de guerra, apareció solo unos minutos después en el sendero con un bate de béisbol en la mano. Kayla está agradecida de que no haya pasado nada porque durante los 20 minutos que ese hombre la siguió alrededor del lago, sintió que su vida estaba amenazada. Ella es consciente de que toda esta situación podría haber terminado muy mal si no hubiera tenido a su perro con ella o si su padre no le hubiera dado ese consejo. Enfrentar a ese hombre con una sonrisa ingenua fue lo que probablemente la salvó de una experiencia peor. Yo creo que no solo fue la sonrisa ingenua, sino el perro. Sí, Leo tuvo mucho que ver, desde luego. Mucho. Toda esta historia me ha recordado un poco a... No pasó nada en lo que te voy a contar, pero me ha recordado a un pueblo que íbamos los fines de semana cuando yo tenía 20 años o así, que era un pueblo muy pequeño, era un pueblo de una calle y había un lago y todo también como un sendero muy largo que daba la vuelta así, ¿no? Y mi hermana y yo muchas veces, o si íbamos con alguna amiga al pueblo, salíamos a las 11 de la noche a caminar todo el sendero completamente solitario también, pero claro, íbamos con dos perros que eran dos perracos, ¿sabes? Y nunca apareció nadie ni nada y nos sentíamos seguras por los perros. Pero ahora me imagino que hubiera aparecido alguien por ahí y es que era el lugar más solitario del mundo, ¿sabes? Era un pueblo de una calle y de ese pueblo al otro era carretera de media hora y al siguiente también carretera de media hora. Ni siquiera había un bar, no había nada, cero. Había un par de edificios. Pero bueno, yendo con dos perros grandes, sí, hubiera parecido, dudo mucho que alguien se hubiera acercado. Sí. A atacaros. Sí, pero no sé, me he imaginado como la situación aterradora porque al contar toda esta historia me estaba imaginando en mi cabeza la escena en este lugar, ¿sabes? Sí. La siguiente historia se titula Dios sabe qué le habrían hecho si yo no hubiera estado allí. Cuando estaba en la preparatoria, el chico que cuenta esta historia, Miguel, vivía en un complejo de apartamentos en Calabasas, California. A mí siempre Calabasas me va a recordar al caso de los hermanos Menéndez. Lo que ocurrió ahí, ¿te acuerdas? Es verdad, eran Calabasas. Sí. Bueno, no tiene nada que ver, pero sí, se me ha venido a la cabeza. Sí. Bueno, cuenta que allí vivían todos los chicos que no eran millonarios y que iban a la preparatoria Calabasas o a la preparatoria Agoura. Se hizo amigo de la mayoría de los chicos de ese complejo y algunos días jugaban baloncesto o salían a caminar por ahí, y los fines de semana se iban a apartamentos vacíos y hacían fiestas. Todos eran sus amigos, o al menos eso pensaba, porque una noche vio un lado muy oscuro de algunos de ellos. En una fiesta en particular, Miguel estaba con un grupo que no conocía bien. Habían jugado básquet durante un año entero y se llevaban bien, pero era la primera vez que se quedaba solo con ellos, sin ninguno de sus amigos habituales presente. En un momento de la noche, la gente se fue y quedaron 5 chicos y una chica. Los demás se fueron a caminar a otras partes del complejo. Estaban fumando y bebiendo, y entonces Miguel vio a uno de los chicos irse a otra habitación mientras la chica estaba en la cocina tomándose una cerveza. Miguel se levantó para ir al baño y cuando volvió, escuchó a los chicos decir: «Vamos a violar a esa zorra». Miguel no la conocía. Para ese momento ni siquiera sabía el nombre de esa chica, pero no importaba. Cuando escuchó lo que esos cerdos planeaban hacerla, dejó caer su propia cerveza al suelo, se les quedó mirando y les dijo: «No vais a hacer nada mientras yo esté aquí». Miguel estaba en la preparatoria, sí, pero también medía 1,90 m y pesaba 98 kilos. Y más importante aún, en su cara se debió ver muy clara la intención de pelearse con los 3 al mismo tiempo si eso permitía que esa chica escapara. Los muy cerdos intentaron convencer a Miguel de que se uniera, que sería divertido y quizá le gustaría, como si estuvieran hablando de fumarse un maldito porro de marihuana y no de destruir la vida de una chica. Al final, Miguel se levantó, se alejó de donde estaban de pie y sin perderlos de vista, retrocedió hacia la cocina. Con el tono más serio y autoritario que pudo, le dijo a la chica que probablemente no debería volver a quedarse sola con ninguno de los chicos que estaban en la sala. Miguel notó cómo ella se ponía pálida y le preguntó qué pasaba, pero él no entró en detalles y simplemente le dijo que debía irse a casa o a algún sitio donde estuvieran sus amigos. La pobre se fue temblando de miedo y Miguel se fue un poco después, cuando estuvo seguro de que ellos no podían seguirla. Miguel jamás volvió a juntarse con esos 3 tipos y fue la mejor decisión que tomó, ya que en verdad estaban enfermos.
De hecho, uno de ellos asesinó a su novia 2 años después y murió en una persecución policial, estrellándose con el coche. Miguel no quiere sonar dramático, pero esa noche entendió que el mundo puede ser un lugar aterrador para las mujeres y piensa en ello aún más ahora que está criando a una hija. Sin palabras, ¿verdad? Sin palabras. Muy impactante esta historia. Y menos mal que estaba él, porque si no... Sí, literalmente la historia se titula así. Sí. No sé qué le habría pasado si yo no hubiera estado allí. Bueno, le habría pasado que habrían abusado de ella. Dios y a saber mío. qué más, porque Sí. si uno de los chicos mató a su novia... Qué horror, ¿eh? Imagínate si... Es que estoy un poco en shock, ¿sabes? Porque Sí. ¿qué clase de persona mata a su... no sé. Terrible. No sé qué decir. Más Migueles en el mundo y menos los otros 3 Migueles. Votamos por Migueles. La siguiente historia se titula El acosador del tren. La protagonista de esta historia se llama Penny y esto le pasó en el metro de Londres, un día normal a las 6 de la tarde, cuando salió de la universidad. Ella estaba cansada y sinceramente no puso atención a las personas que la rodeaban. Aclara que siempre suele estar atenta a su entorno, pero ese día tuvo varias clases seguidas y una larga sesión de estudios en la biblioteca. Se subió al tren sin mirar a los lados y como el tren iba lleno, se colocó en medio del pasillo y se quedó mirando su reflejo en la ventana del vagón. Fue en ese momento de desconexión, con su mirada fija en la nada, que Penny sintió algo que la incomodó. En el reflejo se veía que alguien estaba demasiado cerca de ella. El tren iba lleno, pero con suficiente espacio para que nadie estuviera pegado a ella. Quiso pensar que solo estaba pasando, pero cuando se quedó parado a su lado, ella tuvo que reaccionar. Se alejó un poco de este sujeto, al que ella ni siquiera le había visto la cara, y él volvió a pegarse a ella. Penny levantó la mirada y lo vio. Era un chico blanco, demasiado alto, flaco, con un suéter rojo. Tenía la cara pálida, el pelo corto y la mirada fija en ella, con una sonrisa torcida muy difícil de interpretar. Si pretendía ser amistoso, fracasó por completo. A Penny le recorrió un escalofrío y fingió que no pasaba nada, mientras intentaba alejarse un paso hacia su derecha. Pero él la siguió y entonces le habló. Con una voz gruesa le pidió la hora a Penny, y ella en el fondo quería ignorarlo, pero estaba acostumbrada a ser educada con los extraños, y contestó rápido que eran las 6:30. Según sus propias palabras, ese fue un error. En cuanto ella respondió, fue como si a este desconocido, que por comodidad llamaremos Pete, le hubiese apretado el botón de encendido. Se acercó incluso más y empezó a hablarle a Penny sin parar de un montón de cosas que ella sinceramente no recuerda. No daba oportunidad alguna a que ella procesara o contestara lo que él decía, y nada realmente le llamó la atención hasta que Pete de repente dijo que acababa de salir de prisión. Ella en ese momento volvió a mirarlo y Pete tenía una sonrisa extraña. Penny no sabía si lo decía para asustarla o para impresionarla, pero la hizo sentir muy nerviosa. En especial cuando dijo unos segundos después que estaba buscando amigas para divertirse porque llevaba mucho tiempo solo. Penny no sabía qué cara poner ni qué hacer, ya que jamás fue una persona a la que le gustaran las confrontaciones, pero en ese momento lo único que quería era que se callara y que se alejara. Intentó cortar la conversación diciéndole que ya estaba bien, pero a Pete no pareció importarle y siguió hablándole diciéndole que parecía una chica buena y que toda su vida solo había estado con zorras. Todo lo que salía de la boca de ese sujeto estaba mal. De repente le preguntó a qué estación iba y si vivía sola, lo que la hizo entrar en modo paranoico, lo que la hizo entrar en pánico. Modo paranoico. Penny miró a los lados y si bien había algunas personas viendo la situación, nadie hacía nada ni intervenía. Ella incluso se preguntó si acaso no estaba siendo lo suficientemente obvia con lo incómoda que se sentía. En un intento de volver a evitarlo, Penny se movió hacia el extremo derecho como si se dirigiera hacia la puerta, pero Pete no dejaba de seguirla. Repentinamente el tren frenó y la gente se balanceó. Ella aprovechó el movimiento para cambiarse de lado, creyendo que Pete se iba a quedar atrás. Pero no. Se le puso al lado otra vez y ahí fue cuando le agarró del brazo. Le tomó por encima del codo y le dijo: «¿No me dijiste cuál era tu estación?». La verdad es que Penny no recuerda bien lo que le preguntó porque estaba a punto de tener un ataque de pánico con ese sujeto agarrándola. Ella tiró de su brazo para soltarse, pero no pudo, y ahí se le quebró la voz y le dijo que la soltara. Ahí, por suerte, alguien reaccionó. Un hombre mayor. Penny calcula que de unos 50. Se levantó de su asiento y se puso entre Pete y ella. No fue violento en su tono de voz, pero sí muy firme. Le
dijo que esa actitud no era de caballeros y que era mejor que se bajara en la siguiente estación. En ese momento otros hombres se levantaron para respaldar al señor. Penny sintió un alivio inmediato, como si le devolvieran el aire. Pete se quedó ahí parado con la cara cambiándole. Se le notó la rabia y se le borró la sonrisa burlona que tenía. Penny recuerda que pensó que la situación iba a escalar, pero cuando el tren se detuvo en la estación, él se bajó rápido y se perdió entre la gente. El hombre mayor se giró un poco hacia Penny y le preguntó si estaba bien. A ella le costaba respirar por los nervios y las manos le temblaban. La gente del vagón de repente empezó a comentar lo inapropiado que había sido todo lo que había pasado y le dijeron que debería denunciar ese caso de acoso. Sin embargo, Penny estaba demasiado agotada para lidiar con este asunto y decidió dejarlo así hasta el día siguiente. Duró algunos días sin usar el metro y en su lugar su padre la pasó a buscar por la facultad. Eso sí, al día siguiente fue al departamento de policía y puso una denuncia por acoso. Le preguntaron cómo era el tipo, qué ropa llevaba, en qué vagón iba. Ella dio todos los detalles que pudo y le dijeron que estarían atentos a la descripción, aunque a decir verdad Penny duda que hayan hecho algo con la información que les dio. Lo que sí que es cierto es que desde esa noche aprendió a no contestar preguntas inocentes cuando el instinto le dice que alguien es peligroso y que ser educada no vale más que estar segura. En cuanto a este señor mayor, siempre le estará agradecida. Aún sin conocerla, decidió intervenir en un problema que no era suyo y ese gesto la salvó de algo que pudo haber terminado peor, porque es que literalmente Pete parecía que iba a bajar en la misma estación que ella y que la iba a seguir a casa. Y termina este relato diciendo: expresidiario asqueroso, no nos veamos nunca más. Me alegro mucho de que este señor decidiera intervenir, porque también, ¿sabes? Una situación que da mucha rabia es que esto esté pasando en un lugar público y nadie haga nada hasta que ven que la víctima del acoso ya está, que se va a desmayar o que ya han llegado al contacto físico, ¿sabes? Pero bueno, suerte que este señor de repente dijo, venga ya, ya está bien. ¿sabes? Ya está bien, sí. Porque sí. Fíjate, si en un tren van, si en un vagón van 20 personas y uno está acosando a una chica, hay 18 personas que pueden acribillar a este uno, ¿sabes? Sí, pero no pasa. Bueno, pasa cuando ya ha llegado al límite casi. Claro, sí, muchas veces, en la mayoría de casos, la gente hace la vista gorda y piensa, no es asunto mío. No sé, es raro, la verdad, porque también hay que tener un poco de no sé, creo que son muchos factores. Te digo esto porque ayer en el vídeo anterior que subí yo, una de las historias que conté iba precisamente de esto, pero al revés. Conté una historia sobre una chica que se mudó a una ciudad nueva en la que su madre pues la apuntó a un campamento para que hiciera amigos. Y ella se hizo amiga de 4 chicos. Pero hubo uno en específico que se llamaba Jota, que le daba miedo, ¿sabes? Y era raro, el chico era raro, cuenta que era raro y los otros amigos como que no lo veían, solo lo podía ver ella. Y cuenta que un día los otros 3 amigos, 2 eran hermanos y se fueron de excursión con su familia y uno estaba enfermo, por lo que solo quedaron ella y Jota, ¿no? Y cuenta que estaban en un gimnasio, sí, en un gimnasio en general, en un gimnasio hay gente, ¿sabes? Para ponerte un poco en contexto de la edad y tal, ella tenía 13 y él 14, ¿sabes? O sea que ya son adolescentes y tienen capacidad, ¿no? Entonces estaban ellos solos por lo que fuera ese día, por eso, por lo que te he contado. Y de repente este chico en el gimnasio, ellos estaban solos, se sentaron apartados a hablar y tal, pero había más gente, ¿sabes? No estaban solos del todo, ¿no? Y en el momento en el que se sentaron apartados a hablar y tal, cuenta que este chico se le tiró encima y literalmente quiso abusar de ella sexualmente, porque él le intentaba desabrochar el pantalón y tal. Y cuenta que había monitores, recuerda que era un campamento, había monitores, que cuenta que miraron una vez y no miraron más, no hicieron nada. Y claro, este chico, ella no podía quitárselo de encima. ¿Y quiénes la salvaron? Unos niños que estaban por ahí jugando al bádminton. Niños de entre 6 y 8 años. Y es muy fuerte, ¿sabes? Porque así como en tu historia, pues sí que afortunadamente casi siempre hay gente que reacciona. Esta historia me impactó y de hecho a la gente también estáis viendo este podcast y os acordaréis del anterior. Muchos comentasteis cómo os impresionó esa historia, ¿sabes? Es que es para denunciar a los monitores. Sí, están obligados a intervenir en una situación así. Es increíble. Yo no entiendo por qué no lo hicieron. Y claro, yo en la historia comenté, pues yo qué sé, igual los monitores pensaron, bueno, son adolescentes, están jugando, no sé qué. Pero no, porque la chica estaba gritando, se veía claramente que estaba forcejeando, ¿sabes? Entonces no es una situación de, bueno, son 2 amigos jugando o lo que sea, ¿sabes? Y apartaron la vista, simplemente hicieron la vista gorda y
y tuvieron que venir 4 niños de 6 a 8 años a pegarle una paliza con las raquetas de bádminton para salvarla, ¿sabes? Sí. Cuenta cómo se le ha quedado eso para siempre y normal, ¿sabes? Sí, sí. Y cuenta que eso le enseñó el lado oscuro de este mundo, que así como a veces la gente puede ayudarte, Sí. muchas otras no. Sí, me Y acabo esto de es acordar. verdad, ¿sabes? Hay Sí. ocasiones en las que la gente no interviene por miedo y por una parte lo podrían entender, ¿sabes? Pero es lo que dices tú, somos 18 personas en este vagón contra una. Vamos a matarlo, ¿no? Vamos a pegarle una paliza, ¿sabes? Sí. O no, aunque todos se pongan a echarlo del vagón cuando Sí. se abran las puertas, ¿sabes? Sí. Esto me ha hecho recordar a una situación mía de cuando me siguió un hombre a pleno día. Mi padre estaba en el hospital y yo estaba esperando en una plaza llena de bares, llena de o sea, con mesas, las terrazas en la plaza, llenas todas las mesas. O sea, había una cantidad de gente que no te lo puedes imaginar. Y a mí me seguía este hombre y yo estaba dando vueltas por las mesas mientras este hombre me seguía. Y todo el mundo estaba viendo la situación. Nadie dijo nada. Yo tuve que decir, vale, aunque esté lleno de gente, este hombre a la que me pille o se ponga a correr hasta atraparme, y me tuve que poner a correr hasta el hospital, como una loca. Sí, y es lo que has dicho tú, seguramente, quiero pensar, que si este hombre te hubiera pillado, seguramente la gente reaccionaría, pero claro, reaccionan cuando ya ha llegado el contacto físico, ¿sabes? Sí. Encima, no sé, ese día estaba entrando en pánico porque el hombre tenía aspecto de tener un problema. No ser extremadamente adicto a las sustancias. Estaba pálido, que casi era transparente. Tenía una mirada completamente perdida. Y encima es que no paraba de perseguirme. Y es este que he contado su historia alguna vez, que se escondía detrás de un kiosco, ¿no? De un puesto de la 11. Se escondía y se pensaba que yo no lo veía. O sea, estaba disociado, ¿no? Sí, fue una completa locura. Y cuando salió de detrás del puestecito de la 11 es cuando empezó a seguirme. Yo empecé a dar vueltas, crucé, volví a cruzar, vueltas por las mesas. Yo realmente estaba dando vueltas por las mesas para no alejarme de gente y para que la gente en algún momento dijera, oye, ¿sabes? Porque encima el tío yo no me atrevía a confrontarlo porque tenía las manos en los bolsillos, como si estuviera agarrando algo de sus bolsillos, y me daba la sensación de que si yo me paraba, él no iba a parar, ¿sabes? De que me estaba intentando atrapar, caminando detrás mío. Qué miedo. No sé, te lo juro. Estaba entrando en un estado de desesperación muy bestia, te lo juro. De pánico, sí. Con la chica de la historia, ¿no? Sí. Pero bueno, qué pena, porque... Bueno, la gente suele reaccionar, aunque un poco tarde a veces, pero reacciona, ¿no? Pero hay veces que no. Sí. Pues bueno, esta era la última historia de hoy. Me han parecido historias muy interesantes las de hoy y me gustaría saber qué opina el público. A mí la historia que más me ha impactado ha sido la última que he contado, la de el chico que salvó a una chica de ser violada. Sí, Miguel. ¿Miguel? Sí. Y... wow, esa historia me ha dejado sin palabras, ¿sabes? Uh-huh. Sabes que normalmente intentamos comentar, pero esa historia no he sabido qué decir porque... No sé, imagínate vivir algo así, ¿sabes? Sí. Y cuando ha contado, por ejemplo, Miguel que ahora tiene una hija, ¿sabes? Ya, esa ha sido la guinda del pastel. Sí, porque tú sabes, ¿no?, que existe gente así en el mundo, pero vivirlo en primera persona, o sea, el haber vivido que 3 jóvenes estaban dispuestos a hacerle esto a una chica, debe ser una alarma que siempre tendrá encendida, ¿sabes? Sí, esa chica puede ser mi hija un día y esos chicos pueden ser los futuros jóvenes que estén cerca, que acechen a mi hija. Total. ¿Sabes? Es como... Sí, te hace desconfiar y perder el fe en el mundo. Sí. En fin. Pues bueno, si os han gustado estas historias, no olvidéis dejar un me gusta. También podéis enviarnos vuestras historias al correo que dejamos en pantalla por si queréis que las leamos en algún vídeo. O si no queréis que sean leídas en vídeo, las podéis contar en comentarios. Así que nos vemos en un próximo episodio de Paranormalmente Hablando.